Muy buenos días, muchísimas gracias por continuar con nosotras en Sin embargo al aire. Yo les doy la bienvenida a otro episodio de Usted, Yo y Otros como Yo. Y el día de hoy vamos a platicar de impuestos. Cuéntenme cómo van ustedes en ese tema, si tienen un adeudo, si desde cuándo vienen arrastrando eso. Seguramente aquí no hay nadie así, pero si conocen a alguien que necesite esta información, avísenle porque les vamos a platicar de un estímulo que ha lanzado el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, para ponernos en regla en todos estos impuestos. Vamos a una pausa muy cortita y regresamos. Pues ya hemos hablado en otros episodios de Usted, Yo y Otros como Yo, cómo los impuestos son recursos que ayudan a que en el país se puedan construir hospitales, carreteras. También de ahí proviene pues en gran parte de lo que se invierte en los programas sociales que son fundamentales, han sido fundamentales para que más de 15 millones de personas hayan salido de la pobreza. Pues de esto vamos a hablar, de la importancia del pago de impuestos. Y miren, además en México en los últimos años ha crecido muchísimo la recaudación, es decir, cada vez más personas, más empresas están pagando sus impuestos. Les voy a platicar unos datos muy rápido. De acuerdo con el SAT, con el Servicio de Administración Tributaria, entre enero de 2025 y noviembre del año pasado, el gobierno tuvo más dinero justamente gracias a esta recaudación que creció 4.6% de manera real comparada con el año pasado. Con esto ya van varios años en los que el gobierno está recibiendo más dinero por el pago de impuestos. ¿Y a qué se debe esto? Pues bueno, a que cada vez más personas, más empresas están pagando pues lo que les corresponde. Sus responsabilidades también tiene que ver con un mayor y mejor cobro a las grandes empresas. Bueno, este tema ustedes lo conocen bien y tenemos un gran ejemplo y para bien o para mal de cómo el gobierno ha estado intentando y ha estado haciendo lo que le corresponde, cobrándole a muchas empresas y cómo algunas de ellas, en particular, sobre todo una de ellas, ha intentado evadir esta responsabilidad. Pero miren, también además el gobierno señala que también ha implementado pues nuevas tecnologías, ha simplificado muchos de los requisitos, de la burocracia para pagar impuestos, y entonces esto hace también que la población pues pueda hacerlo de manera más fácil. Pero también me parece que tiene que ver con otra cosa. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador lo señaló en varias ocasiones. Él hablaba de cómo cuando la gente ve que el gobierno pues no es un gobierno corrupto, tiene pues mayores incentivos para pagar impuestos. Y creo que esto lo podemos ver claramente durante todos estos años anteriores en los que teníamos gobiernos que eran pues descaradamente corruptos. ¿Quién iba a querer pagar impuestos para seguir enriqueciendo a estas personas? Porque eso es lo que habían hecho. No solamente afectaban al erario en pues tomar dinero que no era suyo, que es dinero del pueblo, sino que además pues con eso desmotivaban completamente para que las demás personas pagaran impuestos. Bueno, esta semana, sin embargo, tenemos un gran reportaje en el que la unidad de datos, comandada por la periodista Daniela Barragán, nos documentan cómo la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pues se ha ido enriqueciendo también de esta manera, haciéndose de un terrenazo y construyendo una mega mansión. Si no han ido a ver ese reportaje, se los recomendamos mucho, un reportaje de la unidad de datos. Y miren,
En 2025, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, se recaudaron 335,000 millones de pesos más que en 2024. Además, se rebasó la meta de recaudación de impuestos. Se recaudó lo que reporta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es un cumplimiento de 102,7%, es decir, no solamente se alcanzó la meta del 100% de recaudación, sino que además se rebasó esas expectativas con un 2,7%. Sin embargo, pues todavía muchísimas personas físicas y morales, pues sí, todavía siguen teniendo atrasos en sus pagos de impuestos. Y miren, pues la verdad es que desafortunadamente una vez que se han atrasado con esa declaración anual, con que no han pagado ese impuesto, la deuda no queda estática. Si ustedes debían, no sé, 100 pesos en 2021, pues bueno, esos eran 100 pesos al valor de 2021. Para 2026, contando la inflación, ya deberán un poco más de esos 100 pesos. Entonces, a esos 100 se le agrega la actualización de la inflación y además pues la multa por no haber pagado a tiempo. Así que se va haciendo una bola de nieve, como nos lo dice la especialista que entrevistamos para este programa. Ella es Karen Mazariegos, es asesora fiscal y también asesora de servicios de contabilidad, y ella nos cuenta cómo pues se va haciendo todo un caos una vez que no pagamos a tiempo los impuestos, cómo se va atrasando y llevando y se va haciendo un caos de nuestras finanzas. Vamos a escucharla y regresamos enseguida. Desafortunadamente, cuando dejas de presentar declaraciones durante varios años, el impuesto que tenías a cargo no se queda así. Se le agregan dos conceptos que se llaman recargos y actualizaciones. Los recargos es como lo podemos llamar como una multa que se aumenta por el retraso que tengas en este pago. Por cada mes que te atrases, se aumenta un porcentaje. Para 2026, este porcentaje es del 2,07%. Anteriormente, o sea, de 2025 hacia atrás, el porcentaje era del 1,47. Ese es digamos, un impuesto adicional, y el siguiente son las actualizaciones. Las actualizaciones se agregan por el efecto de la inflación en el monto que tengas de deuda. ¿Ok? Entonces, cuando dejas de presentar o de pagar tus impuestos durante mucho tiempo, se hace un efecto bola de nieve en el que se incluyen el impuesto que debías originalmente, los recargos y las actualizaciones. Hay casos en los que después de varios años, incluso el recargo o los recargos pueden ser mayores al impuesto que debías originalmente. Entonces, de ahí la importancia de que uno pague sus impuestos a tiempo, y si no le es posible en ese momento, en cuanto tengan el recurso para hacerlo. El pago de impuestos además viene con desinformación y quizá también a partir de ahí, pues también con miedos, con una cierta reticencia también a lo mejor a los trámites, a que no saben cómo presentar la declaración, a que no saben cómo se puede realizar este tipo de pagos, y luego a eso se le suma el que a lo mejor nos pueden embargar, nos pueden meter a la cárcel, y bueno, todo esto para algunas personas, en lugar de hacer que se acerquen al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, para pagar sus impuestos, pues al contrario, más bien les va alejando. Algunos de estos son mitos, y además para que suceda toda esa serie a lo mejor de acciones que puede sí emprender el SAT, es todo un proceso, no es de un día para otro que van a llegar y les van a embargar. No sucede en primera en todos los casos y no es así de fácil. Esto también es parte de lo que nos platica Karen Mazariegos para tener más información, y luego sí, ya le entramos al tema. No es como tal falso todas esas creencias de que te pueden embargar tus activos, tu casa. No es completamente falso, pero para que el SAT llegue a ese punto, ya anteriormente tuvo que haber un procedimiento en el que te estuvieron requiriendo o avisando de que debías o que adeudas algún impuesto. Entonces, primero está de que
el momento en el que tú debes de pagar ese impuesto. Después vienen las invitaciones que son, pues de cierta forma, un aviso de que estás fuera de tiempo y que debes algo. Y posteriormente ya vienen los requerimientos formales. Y si después de hacer caso omiso a esos avisos, ya puede venir el procedimiento administrativo de ejecución, que es donde te pueden embargar tus bienes. Ahora sí, vamos a entrarle a lo más importante, que es el estímulo de regularización fiscal, este beneficio que lanzó el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, para que nos pongamos al corriente en el pago de nuestros impuestos. Nos los va a platicar ahora mismo Karen Mazariegos, también nos va a decir qué es lo que necesitamos para acceder a él. Vamos a escucharla y volvemos. El estímulo de regularización fiscal es un beneficio para personas físicas y morales que busca fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias a través de un descuento del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución. Este descuento se aplica sobre adeudos que se tenga de 2024 o de ejercicios anteriores. También le es aplicable a los créditos fiscales que se tengan de esos mismos años. Sí, únicamente la ley dice del 2024 y de ejercicios anteriores. O sea, no hay como un límite. Entonces, como ya escuchamos al especialista, este estímulo de regularización fiscal pues no aplica para todos, pero sí está disponible para una gran parte de la población. Yo creo que la gran mayoría de las personas físicas que están en esta situación de poder utilizar este gran beneficio. Y ahora Karen nos dice cómo vamos a poder pues solicitar, si se necesita a lo mejor otro trámite muy engorroso o es de manera fácil. Vamos a escucharla y volvemos. El estímulo de regularización fiscal no distingue en qué régimen fiscal te encuentres y te es aplicable mientras cumplas con los requisitos. Estos requisitos son principalmente tener un adeudo del ejercicio 2024 o de años anteriores, o sea, de 2024, 23, 22, o sea, hacia atrás. El segundo requisito es que durante 2024 tus ingresos no hayan sido superiores a los 300 millones de pesos. El tercer requisito es que no haya sido beneficiado o beneficiada con alguna condonación o reducción de impuestos en años anteriores. Entre ellos se encuentra el estímulo de regularización fiscal que estuvo vigente el año pasado. El año pasado hubo uno similar a este, con algunas variaciones en los requisitos. Entonces, si tú lo aplicaste el año pasado, ya no lo puedes volver a aplicar en este. ¿Okay? Y como último requisito es que no estés publicado en la lista negra de factureros del SAT, que es el nombre con el que comúnmente se le conoce a este listado donde aparecen las empresas o personas que facturaron operaciones simuladas. Entonces, mientras cumplas con esos requisitos, te es aplicable el beneficio y lo puedes aplicar a más tardar el 31 de diciembre de 2026. El procedimiento es muy sencillo. Si tú debes declaraciones mensuales o anuales, únicamente debes entrar a la página del SAT, llenar tu declaración como comúnmente lo harías. La página automáticamente calcula los recargos y las actualizaciones por lo que veíamos anteriormente, por el retraso en el pago. Y en el formulario hay una pestaña donde dice pago o determinación de pago. Entonces, en esa pestaña hay una pregunta que dice que si deseas aplicar algún estímulo fiscal. Tú eliges que sí y eliges específicamente, está la opción del estímulo de regularización fiscal. Entonces, eliges esa opción y ahí te pide que llenes un campo con el monto que vas a disminuir por la aplicación de este estímulo. Entonces, mi recomendación en este punto es que se ayuden o se auxilien de algún contador que les pueda revisar el procedimiento y asegurarse de que no se está aplicando sobre montos que no correspondan. Porque como el llenado es libre, podríamos decirlo, tú puedes modificar las cantidades que tú quieras. Es muy fácil modificar o poner una cantidad que no sea realmente a la que le aplica el estímulo. Entonces, esa es la forma en que se hace cuando tú debes declaraciones pendientes y en el caso de que debas un crédito fiscal al SAT,
La forma en que se debe aplicar el estímulo es a través de un escrito que se le presenta al SAT a través de su propia página. Entonces, no importa si eres una persona que trabaja de manera asalariada, si eres una persona que está contratada por honorarios, este beneficio, el estímulo de regularización fiscal, te favorece, puedes utilizarlo. Incluso también si estás registrada ante el SAT como persona moral, es decir, si tienes una empresa y debes impuestos a través de las acciones que has llevado a cabo con tu empresa, puedes utilizarlo. Por supuesto, hay algunas restricciones que ya nos platicaba Karen. Acuérdense que son los adeudos de 2024 hacia los años atrás. 2025, si adeudas ese año, pues tampoco ya es tanto, eso probablemente es más fácil que lo paguen. Y además acuérdense que ya viene la declaración anual, estamos a un mes de la declaración anual de impuestos, y qué mejor que comencemos esta declaración con, pues ya, en la total libertad, libres de los adeudos de los años anteriores. Pueden utilizar beneficio lo antes posible, y también acuérdense que está disponible también para las personas físicas o morales que tengan ingresos menores a 300 millones de pesos. Por eso les decía, yo creo que la gran mayoría de las personas pueden acceder a este beneficio, porque no creo que esa sea una condición en la que esté la gran mayoría. Pero también hay otras restricciones, y de esto nos platica Karen Mazariegos. Además de cumplir con el requisito de no haber excedido los 300 millones de pesos, es importante aclarar que este estímulo no le aplica a los grandes contribuyentes. Grandes contribuyentes es una clasificación que tiene el SAT para cierto tipo de empresas. Estas empresas que entran en la clasificación son aquellas que durante el año o en el año tienen ingresos superiores a los 1.500 millones de pesos. O también aquellas que tienen acciones en la Bolsa Mexicana de Valores o que pertenecen al sistema mexicano financiero, al sistema financiero mexicano. Por ejemplo, las instituciones de crédito o los bancos. Entonces, este tipo de instituciones no pueden aplicar este estímulo. Nada más hacer la invitación de aprovechar el estímulo. No sabemos si el siguiente año se va a renovar, así como el año pasado. Entonces, aplicarlo y aprovecharlo. También es importante aclarar que vemos o se nos hace fácil o confuso ver, por ejemplo, en las tarjetas informativas del SAT, que este estímulo es del 100% y uno puede imaginar que no vas a pagar impuestos, pero realmente el estímulo lo que hace o en lo que te beneficia es que únicamente pagarías el impuesto más la actualización. ¿Ok? Entonces, nada más eso, que lo aprovechen y que se auxilien de un contador que les pueda verificar la determinación y la aplicación del estímulo. Pues esto es lo que nos dijo Karen Mazariegos sobre este estímulo de regularización fiscal. Como ven, es un gran beneficio que puede ayudar a muchísimas personas, también a muchísimas empresas, a que se puedan poner al corriente de los impuestos, de los atrasos que hayan tenido en otros años, lo que se están ahorrando, el 100% de las multas, también de las actualizaciones, pues es ya una gran ayuda. Recuerden, no quiere decir esto que el impuesto en sí se les condone, no se están condonando ningún impuesto, se está dando este estímulo para que solamente paguen el impuesto, la obligación que nos corresponde a todas y todos, y nos están dejando libres de los recargos, de las multas, de las actualizaciones. Pues es una muy buena noticia, ¿no les parece? Cuéntenme, por favor, si ustedes ya se están preparando para la declaración anual que viene el siguiente mes. Y también, por favor, es también creo que momento de que nos vayan dejando sus dudas rumbo a ese proceso que vamos a tener, y también de esa manera podamos darles más información. Yo les agradezco muchísimo por haberme acompañado. Como siempre, muchísimas gracias a Paulina Soto en las cámaras y en la edición de este programa, y a Bianca Estrada en la producción. Nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana.